Hola a todas y a todos, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su programa Con los Refugiados, que es una producción de Justicia TV en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado muy presente en los últimos días en los medios de comunicación y que ha generado reacciones de solidaridad, pero también otras lamentablemente de incomprensión o rechazo, relacionadas a las personas que están llegando a México y a otros países de la región y que están siendo devueltas a sus países de origen y cuáles son las consecuencias de esta situación. Para explicarnos más sobre el llamado principio de no devolución, tenemos un panel de expertas y expertos que quiero presentar. Hoy nos acompañan la doctora Ariadna Esteves, investigadora titular del área de estudios estratégicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la UNAM. Muy bienvenida, doctora. Hola. También nos acompaña también Luis Javier Carranca Álvarez, abogado de la Clínica Jurídica Alaide FOPA para personas refugiadas de la Universidad Iberoamericana. Y para cerrar este panel de expertas, tenemos a Elba Gutiérrez, abogada y coordinadora del programa Pro Bono del despacho Greenberg Traurig. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bienvenidas y bienvenido. El primer tema que quisiera abordar con ustedes, antes de que definamos en qué consiste el principio de no devolución, es que nos ayuden a entender quiénes y por qué se están moviendo de sus países de origen a otros como México, muchas personas en nuestra región. Conforme a nuestro orden de presentación, me gustaría, doctora Ariadna, bienvenida, que pudiera comentarnos algo sobre este tema al respecto. Gracias, Valeria, gracias por la invitación al programa y bueno, los felicito porque es verdaderamente urgente tratar este tema desde un punto de vista integral, holístico y creo que es un gran esfuerzo que hacen. Bueno, los migrantes que están llegando a México son refugiados, así tendría que vérseles, porque todos están huyendo de diferentes situaciones, pero no son solamente personas que vienen de la región. O sea, lo que está ocurriendo es que está llegando gente de todos lados, de África, de Asia, del Caribe, de Sudamérica, y esto tiene que ver con que en 2015 la Unión Europea ha cerrado paulatinamente sus fronteras terrestres y marítimas para la llegada de refugiados. Y entonces la gente está optando por ir a Sudamérica, muchos han ido a Chile, a Brasil, a Argentina, y bueno, eventualmente la situación aquí en el continente tampoco ha estado bien y se han estado dirigiendo a Estados Unidos. Pero como Estados Unidos tiene sus fronteras cerradas también, extraterritorializadas, como se dice, externalizadas hacia Centroamérica, pues se están quedando en México, no porque quieran, sino porque las fronteras a donde quieren ir están cerradas. Pero entonces esta gente que llega a Sudamérica se encuentra con los venezolanos y, bueno, en Sudamérica fundamentalmente con sudamericanos, pero en Sudamérica, en Colombia, que es donde la gente contrata los servicios de los traficantes de personas, fundamentalmente, se encuentran entonces con cubanos y con haitianos, de tal forma que es un cuello de botella todo Centroamérica, en el que tenemos refugiados de África, de Asia, bueno, de África fundamentalmente, del Congo, de Senegal, de Nigeria, y bueno, creo que sobre todo esos, de Asia tenemos gente de Afganistán, de Siria, de Bangladesh, de Pakistán. Y bueno, ya decía, todos en Centroamérica se dirigen quieren llegar a Estados Unidos. La verdad es que nadie quiere estar en México, pero hay niveles de infierno, ¿no? O sea, de quedarse en sus países a ir a México o de quedarse en Guatemala e ir a México, muchos están optando por quedarse en México, pero es así, o sea, es gente de todo el mundo que se está quedando en México porque las fronteras del primer mundo se han cerrado completamente entre 2015 y 2020. En 2020 hubo una disminución
pero esto fue por la cuarentena, ¿no? El confinamiento obligatorio, y estamos viendo esta cantidad de personas ahorita, porque todos los que estaban atorados en 2020 empezaron a viajar a partir de la vacunación. Entonces, digamos que todo lo que no se vio en 2020, que todo el mundo decía que bueno, ya se paralizó todo, esto no es cierto. O sea, esa gente empezó a viajar y es lo que estamos viendo, y sobre todo lo que vimos en todo el verano, que bueno, si uno ve las noticias de Colombia, por ejemplo, esto que estamos viendo nosotros en México ahora, lo vieron en Colombia en agosto, ¿no? Y entonces es así, ¿no? No aparecieron de un día para el otro, sino que han tenido un viaje largo y ha habido complicaciones a partir de la cuarentena. Y pues más bien no previmos que la gente que estaba en Sudamérica iba a llegar eventualmente aquí. Muchas gracias, doctora. En ese sentido, Luis, Elba, ¿quisieran agregar algo más? Pues creo que valdría enfatizar el punto que hace la doctora sobre cómo esto no ha sido repentino, ¿no? Cómo hemos tenido un crecimiento paulatino, y eso también, pues creo que es un punto de crítica importante a cómo se ha manejado la situación en México, ¿no? Es claro que México es un país de tránsito, de expulsión y ahora de recepción, sea o no querido, pero también tiene que ver con las capacidades institucionales y estatales que se han creado alrededor de ello. Y pues parte de la crisis migratoria que tenemos me parece que es no haber puesto atención y no haber considerado de forma transeccional cómo íbamos a atender esta situación en México. Sí, bueno, también por mi parte, enfatizaría que todo lo que han dicho es totalmente cierto. Y cuando preguntamos quiénes son estas personas, quiénes son, y como enfatizaba la doctora, pues son refugiados, a lo que nos referimos es que se trata de personas cuyo desplazamiento de manera general es forzada. Son personas que abandonan su país no necesariamente a través, como consecuencia de una voluntad absolutamente libre, sino como consecuencia de una necesidad para poder sobrevivir, ¿sí? Y muchos, si bien justamente intentaban o intentarían llegar a Estados Unidos, en México encuentran un lugar de protección, un lugar para sobrevivir, para poder vivir, y también muchos de estos, como se mencionaba, consideran México un país receptor, ¿no? Consideran en México un país de destino y donde obtener protección. Y esto se refleja en las cifras de reconocimientos de refugiados de la Comar, ¿sí? Solo que enfatizaría inclusive con muchos perfiles de Centroamérica que tradicionalmente son vistos como migrantes económicos, ¿no? Porque se ha generado la idea de que migran para poder tener mejores condiciones de vida, pues en realidad es migrar para tener condiciones de vida, ¿sí? Para poder sobrevivir, para poder disfrutar de lo más básico que es para tener una vida digna, ¿sí? Entonces, si bien existen hasta cierto punto personas que sí migran sin necesidades de protección a su vida, gran parte de los flujos que atraviesan por México tienen estas características de desplazamientos forzados y de necesidades para sobrevivir, independientemente de que caigan o no en definiciones de refugiados que discutiremos más adelante, ¿no? Muchas gracias, Luis. En este momento sí quisiera ya empezar a centrarnos un poco en la parte conceptual, ¿no? Ayudar a entender al público qué significa este principio que establece la Convención de 1951 sobre personas refugiadas en el artículo 33. Ahora me voy a poner un poco académica, yo no lo soy, pero lo intentaré, que dice que el principio de no devolución es la prohibición de expulsión y de devolución, y especifica: ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. Ahora, me gustaría que, ya que di esta definición muy teórica, nos explicaran de dónde viene este concepto y cuál es, digamos, la implicación práctica del mismo. No sé, Elba o la doctora, si quisieran empezar. Pues sí, precisamente, digo, es algo muy lineal, ¿no? O sea, si estamos hablando de gente cuya vida, seguridad y libertad se encuentra en riesgo en el país de origen y que se mueven precisamente para salvarse,
pues es una relación muy lineal entre la protección que está buscando la persona, pero también las obligaciones que contrae el Estado al ser parte de esta convención, ¿no? Creo que algo importante también de recordar aquí es que si bien estamos hablando de los derechos de personas individuales, también existe una obligación por parte de los estados al estar suscritos en este tipo de instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no? La correlación entre el yo estoy huyendo y tu Estado tienes la obligación, por haber sido parte de este convenio, de no regresarme a donde mi vida va a estar en peligro. Eso es por una parte, eso lo tenemos en normatividad, ¿no? O sea, está positivizado, está en una convención, está en un escrito. Tiene excepciones que en un momento más entraremos a ellas, pero también me parece importante decir que esto incluso está aterrizado en el orden doméstico, ¿no? O sea, en la ley que tenemos en México que regula este tipo de procedimientos, se dice tal cual, ¿no? El principio de no devolución es uno de los criterios y principios fundamentales en la aplicación de la ley, del reglamento y en general de lo que tenga que ver con las personas refugiadas. Y por último, también creo que, que vale la pena aclarar de forma conceptual que incluso este principio se considera como parte del derecho consuetudinario, es decir, es parte de la costumbre en tanto a que se ha visto un patrón del comportamiento de los estados alrededor de este principio y existe una constante de cómo se ha actuado alrededor, ¿no? Recordemos que al final del día el derecho internacional pues es esta cosa que se le ha llamado como el pacto de caballeros, ¿no? O sea, todos esperamos que todos nos portemos de cierta manera al habernos suscrito a cierto instrumento y pues insisto en esto, la responsabilidad viene en la carga que tiene el Estado para cumplir con estas obligaciones y que potencialmente puede caer en responsabilidad por no haber cumplido con esta protección, con esta obligación que tiene para garantizar el derecho de las personas individuales, que es solicitar y recibir asilo. Ariadna, no sé si tú quieras agregar algo en ese sentido. El concepto de non-refoulement de la convención, hay que recordar que la convención fue redactada a finales de los 40 en relación con el Holocausto y tuvo efecto durante la Guerra Fría. Entonces, esta convención, que no ha sido tocada en el fondo, y que bueno, porque la dejarían peor si hubiera reformas sobre estos conceptos. Pero entonces mucho tiene que ver con esa situación. O sea, el non-refoulement se hizo para que no se devolviera a los refugiados del régimen comunista, sobre todo, alguno de estos países, ¿no? Y entonces había el peligro de que, bueno, no se le va a regresar a la URSS, pero a lo mejor se le regresa a Checoslovaquia, ¿no? Entonces, se inventó o se puso también en la convención el término de tercer país seguro. Pero lo que ha ocurrido ahorita, porque la situación es completamente diferente, ¿no? O sea, la situación de los refugiados y el concepto ha atravesado a lo largo de todos estos años muchas transformaciones a partir de cuáles han sido las olas de refugiados. Entonces, a partir de que la gente que busca refugio, la migración forzada, viene del tercer mundo, es que se ha empezado a poner más restricciones. Pero en ese tiempo, por ejemplo, la idea del tercer país seguro, para evitar la devolución de personas a lugares donde su vida corriera riesgo, no era, digamos, un país, digamos, a la gente de Etiopía, por ejemplo, en ese tiempo, en los 80s, no se le iba a regresar a Senegal, pues, ¿no? O sea, tercer país seguro tenía que ser un país donde se respetaran los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en la convención hay formas de proteger a los refugiados, pero constantemente las naciones y sobre todo las naciones del primer mundo están buscando la forma de abaratar el concepto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos a Estados Unidos que está haciendo pactos de tercer país seguro con El Salvador y con países que no tienen las garantías mínimas del derecho humanitario, ¿no? Que es respeto a los derechos humanos, que se garantice la vida digna, etcétera. Entonces, tenemos
un concepto que fue inventado o fue puesto en marcha para otra época, ¿no? Donde había intención verdadera de proteger a la gente porque era parte de un conflicto político, digo, no armado, pero lo era, que era la Guerra Fría, y ahora se está tratando de escapar de esto porque no hay voluntad de proteger a los refugiados del tercer mundo. Entonces, este es un problema, digamos, yo no soy abogada, pero es un problema político legal, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos uso de categorías que fueron inventadas hace años que los países quieren abaratar? ¿Cómo podemos hacer que funcionen para esta época, que no pierda su esencia, que es lo bueno de rescatar de esa época, pero que se pueda adaptar a lo que estamos viendo en este momento? Muchas gracias, Ariadna. Luis, no sé si tú quisieras decirnos un poco más, de manera más contemporánea, cómo se está aplicando este principio. Ok, gracias. En realidad es maravilloso porque el principio de no devolución surge como la consecuencia lógica del sistema de asilo en la Convención de 1951. Es decir, pues una vez que reconoces que tienes personas que huyen de sus países porque su vida corre peligro, ¿cuál es una consecuencia lógica? No los puedes devolver a estos países, no los puedes expulsar a estos países, ni antes de que sean reconocidos o antes de saber si realmente corren este riesgo, ¿no? Porque al final los países desarrollan procedimientos para determinar si las personas sí corren peligros o no, pero esta protección es aplicable desde que te enteras que una persona puede estar corriendo riesgo hasta sus últimas consecuencias. Una vez que lo reconoces, digamos, queda permanente esta protección de la no devolución, o hasta que demuestras en última instancia que no existe este riesgo, ¿no? Y entonces surge como consecuencia lógica de este sistema que se gestó en 1951, pero evoluciona de forma vertiginosa, particularmente con la introducción o con el desarrollo del sistema normativo de los derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos que el principio de no devolución surge en el contexto del derecho de los refugiados, pero cobra un auge particular, estableciéndose como un derecho particular en el régimen internacional de los derechos humanos, y de ahí que algunas convenciones, declaraciones, incluyendo, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tengan el principio de no devolución expresamente señalado en sus tratados y de forma diferenciada al derecho al asilo o al derecho a acceso a procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiados. Y en el marco de esta evolución del principio de no devolución, digamos, se extrae de la protección a refugiados nada más y se pone o se detalla como piedra angular de protección del sistema de asilo, pero de sistemas que van más allá del concepto de refugiados, ¿no? Y entonces, como una consecuencia directa de la obligación de los estados de proteger la vida, de proteger la libertad de las personas que huyeron de sus países por estas razones, los estados están obligados a adoptar medidas que eviten la materialización de este riesgo, sea por deportación directa a estos países, sea por deportación a un tercer país o por rechazo o a un tercer país que a su vez pueda remitirlos al país de asilo, o un tercer país que no les dé protecciones mínimas, ¿sí? Y estas se vuelven como las reglas principales de la no devolución, pero también va más allá, porque el principio de no devolución, tal como reconoce la Comisión Interamericana en su informe sobre debido proceso en procedimientos de asilo, el principio de no devolución se vuelve un principio, ¿no? Una norma que ordena la actuación de las autoridades, un derecho, ¿no? Es decir, también una potestad de las personas a que no les suceda esto, y también una norma como objetivo del procedimiento o del debido proceso tratando con personas, ¿no? Entonces, el principio de no devolución no solo es algo que se deba de observar, por ejemplo, solo con autoridades migratorias, sino también autoridades del sistema de asilo y todas aquellas que puedan intervenir con la posible materialización de este riesgo a la vida, ¿no? Y traigo a colación, por ejemplo, la evolución del principio de no devolución, un caso paradigmático, me parece, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso Andrea Mortlock. Perdón. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, perdóname que te interrumpa abruptamente, pero vamos a retomar este último caso que tú nos estás mencionando. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar vamos a seguir conversando con nuestro invitado, al cual interrumpí, y nuestras invitadas, acerca entonces de si hay justificación
para devolver a personas que corren algún riesgo y a otro tipo de flujos migratorios a su país de origen y cuáles son las consecuencias de ello. No se vayan, quédense con nosotros en su programa Con los Refugiados. Gracias por continuar con nosotros en su programa Con los Refugiados, que es una producción de Justicia TV en coordinación con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. En el bloque anterior, dialogamos con nuestro panel acerca de por qué están moviéndose personas al interior de la región, e incluso ya lo hemos abordado también del mundo, y qué implica el principio de no devolución, al menos un poco ya en la parte conceptual. En ese contexto, y quiero empezar a aterrizarlo no solo desde la parte jurídica, sino también social y de la agenda pública. Elba, me gustaría que nos comentaras, ¿se justifica, por ejemplo, estas expresiones que leemos todos los días, a veces en medios de comunicación, bueno, que escuchamos en medios de comunicación o que leemos en redes sociales, acerca de expresiones ciudadanas y no tan ciudadanas, que apoyan la devolución de estas personas a sus países de origen bajo la justificación de que tenemos muchos problemas ya en México y que no tenemos esta capacidad, digamos, para abrir las puertas o para garantizar este derecho a solicitar asilo en el país? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Elba? Claro, pues precisamente creo que es muy importante retomar lo que decía la doctora. Tenemos un problema de dos dimensiones, ¿no? Por una parte, la dimensión legal, que supongo que es un poco lo que va a abordar el licenciado un poco más adelante con respecto a cómo esto se ha embebido en procedimientos y en casos paradigmáticos, pero también la parte política, que no viene a ser únicamente, entendámosla como las decisiones de política de Estado y demás, sino esta otra parte que hablas como la política diaria, ¿no? Cómo los ciudadanos, cómo la población ve este tipo de flujos migratorios. Y pues bueno, la correlación es clara, ¿no? Tiene que ver con un tema de xenofobia. Creo que también precisamente el derecho al asilo siempre se ha relacionado con el levantamiento de estados fascistas, con temas de violencia contra comunidades y con temas de pues poca administración por parte de los estados para con sus obligaciones, que termina pues en un cierto tipo de nacionalismos, ¿no? Y esto no quiere decir que pues ya tengamos ciertos regímenes como los describe Hannah Arendt o este tipo como de cosas súper extremas, sino que se ve en la vida diaria y que se ve en este tipo de comentarios, ¿no? Creo que es importante nuevamente volver a jalar la atención al hecho de que el Estado como un ente que va más allá de los individuos y como un ente que tiene capacidades, instituciones y ciertas partes características como es el territorio, la población, etcétera, etcétera, tiene obligaciones. Y creo que eso es otra vez muy importante destacarlo, porque si bien creo que en México estamos un poco más habituados a ver cómo al Estado garante de condiciones básicas, aun cuando no se cumplan, ¿no? Pero que tenemos la noción de que el Estado debe estar vigilando por ellos, pues es una concepción que poco a poco se ha ido transformando en tanto a quién protege a quién y por qué las personas se mueven. Ahora, si estamos en un paradigma de derechos humanos, si estamos en un paradigma de decir que precisamente el Estado es garante y por ende que vamos a tener la aplicación de los derechos para las personas, eso aplica para todas las personas. Eso no aplica para las personas que tengamos una nacionalidad concreta. Eso no aplica para si no tienes una nacionalidad incluso, que pues precisamente este tipo de flujos migratorios nos van a traer problemas como la patridia, que no porque la persona sea pátrida es el problema es otra vez el reconocimiento y el cumplimiento que va a dar los estados a este tipo de obligaciones. Entonces, esto no se trata de una falta de capacidades dentro del Estado. Otra vez, como decía la doctora, es un problema de dos grandes dimensiones, considerando la política como parte de la cultura, pero también, otra vez quiero enfatizar el tema de esto ha sido un problema paulatino. Esto no nos rebotó de la noche a la mañana y esto tenía que ver con capacidades estatales, tanto del entendimiento de las normas, con la preparación de los agentes estatales, que como decía Luis, tiene que ver sí con las autoridades migratorias, pero en realidad debería tocar transversalmente a todas las autoridades. Por eso tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos dentro de Gobernación. Esto debería estar coordinado. Esto no se trata nada más de un problema con una sola autoridad, sino con todas las autoridades. Y otra vez, la opinión pública tiene que ver también con cómo el Estado
se hace de lado en sus obligaciones y en cambio incluso ejecuta violencia en contra de las personas que están huyendo a México, que están llegando huyendo de sus países a México y que están buscando esta protección que, como decía Luis, las garantías mínimas ya no de muchas más cosas, pero de vivir. En ese sentido, me gustaría ahondar un poco con la doctora Ariadna. ¿Se justifica entonces la aplicación de medidas como el retorno o expulsión de personas bajo el título 42, que tiene una justificación aparentemente de temas de salud, o implementar programas como el MPP o Quédate en México? Yo creo que hay como tres dimensiones ahí, ¿no? O sea, la que es estrictamente legal, que es la que está expresada en estos instrumentos, como los que acabas de mencionar, que en ese sentido incluso hay diferentes interpretaciones sobre estos artículos, ¿no? O sea, no son nada más, no se expresan a sí mismos. Uno puede ser más o menos generoso con las interpretaciones, y bueno, esto lleva a la segunda dimensión, que es la política, ¿no? O sea, si políticamente un Estado no quiere tener un problema, digamos, con el Estado que está enviando los refugiados, escogerá la interpretación que más le convenga en ese sentido, ¿no? En el caso de México, yo creo que es completamente incompetente en lo que está pasando, porque solamente se queja de que no tiene con qué, pero en otros lados, para hacer lo que está haciendo, los países reciben dinero del ACNUR o del país que está utilizando al otro como una frontera externa, etcétera, ¿no? Esa es la parte política, pero yo creo que en lo que estamos viviendo ahorita, lo que tendría que privar, y nunca se menciona, de hecho, es la parte ética, ¿no? O sea, la protección de los refugiados, como cualquier otra obligación del Estado respecto a los derechos humanos, tiene esta dimensión ética. No podemos mandar gente a que muera, ¿no? Ese es un hecho, o que regresen a un país que está en colapso. Haití es un Estado que está dejando de existir, o sea, está más allá de fallido. Venezuela igual, ¿no? O sea, son estados que están completamente consumidos por la criminalidad, la inoperancia del Estado, problemas ambientales, no existe tal cosa como un Estado. Entonces, yo creo que hace falta poner en primer lugar cuál es la situación en lugares como Haití o como Venezuela, ¿no? Que son digamos, los países que están mandando más refugiados ahorita, o lo que estamos viendo más inmediatamente. Pero concientizar sobre eso, ¿no? Y ponerlo como en la vivencia diaria. O sea, tú correrías a alguien de tu casa que no tiene a dónde ir, ¿no? Digamos, es como humanidad mínima. Y yo creo que esta parte donde se dimensione el sufrimiento de la gente que está llegando, de la incapacidad que tienen de regresar, porque no existen ya sus países en términos de un país que proteja y que sea operante, no se ve. Y yo creo que tendríamos que dar a conocer cuál es la situación en estos países para generar un poco más de compasión y empatía a la gente que corre inmediatamente a la xenofobia y a la intolerancia. Pero yo creo que son esas tres dimensiones, y tendría que favorecerse la ética independientemente de la conveniencia política y de la interpretación legal que uno escoja hacer. Muchas gracias, doctora. Y bueno, planteando este escenario, planteando ya qué está pasando en este momento en México, quisiera, Luis, que nos dijeras qué estrategias se está llevando a cabo. Digo, te lo pregunto a ti en particular porque sé que la clínica atiende a personas refugiadas y solicitantes de asilo en México. ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Se están acercando con ustedes? ¿Qué estrategias se está implementando de parte de ustedes? Esta es una respuesta muy compleja porque pues, la primera posibilidad, ¿no? Y el mecanismo más sencillo es las personas, si corren peligro o alegan correr peligro en sus países, deben de acercarse a las instituciones de asilo, ¿no? En este caso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y entonces garantizarles la posibilidad de acceder a este sistema, ¿no? Sin embargo, eso en los hechos cubre
una mínima porción de las personas con estas necesidades de protección internacional y riesgo en sus países, porque muchas de estas personas no llegan ni siquiera a manos de abogados, abogadas, ¿no? O defensores. Muchas, o si llegan, por ejemplo, principalmente en Frontera Sur, se enfrentan a un panorama de saturación de los procedimientos, saturación de organizaciones de sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, el primer elemento es orientar, asistir y representar para que accedan al procedimiento de asilo, pero como comentaba en un principio, debemos entender que el principio de no devolución va más allá del sistema de asilo. Es una obligación que recae sobre todo el Estado mexicano para asegurarse de que no está deportando a personas, ¿no? Y en este sentido, a que no está deportando personas que corren peligro en su país de origen. Y en ese sentido, el problema es que el Instituto Nacional de Migración bloquea muchas veces la posibilidad de que estas personas manifiesten su riesgo o que accedan a sistemas, inclusive pues las encierra y las sujeta a procedimientos sin debido proceso para deportarlas, inclusive las deporta de manera express, ¿no? Tenemos este concepto de pushbacks, donde en el marco de las fronteras, ante los ingresos masivos, lo que hace las autoridades migratorias es regresar sin siquiera preguntarles nada, ¿no? En aeropuertos, por ejemplo, tuvimos, ayer salió una noticia de IMUMI, del Instituto de Mujeres en la Migración, sobre personas, principalmente una mujer afgana, que venía para solicitar protección internacional y que directamente en el aeropuerto fue devuelta, fue rechazada y mandada, digamos, con rumbo final hacia su país de origen, ¿no? Y todo esto son violaciones al principio de no devolución con independencia de que hayan accedido al procedimiento de asilo, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer y es lo que tenemos que revalorizar en el marco de los mecanismos de defensa y de protección, ¿no? Los jueces y juezas, y es lo que intentamos en el marco de las estrategias legales, deben de entender que el centro no va a ser o no debe de ser únicamente si accedieron o no a la Comar o cómo se ve su procedimiento en el marco de un proceso formal, sino si las autoridades migratorias adoptaron las medidas necesarias para asegurarse de que la vida de las personas respecto a las cuales se están procesando no corre peligro. Y esto es dificilísimo porque en muchas ocasiones, en el marco de estas violaciones al debido proceso, migración les obliga a firmar, por ejemplo, hojas de retorno voluntario, ¿no? O les obliga a aceptar cosas que ni siquiera entienden porque no se les dan en su idioma, ¿no? Y entonces es la lucha entre cuáles son las verdaderas garantías que te pueden asegurar que una persona no está siendo devuelta a un país donde su vida corre peligro y cuáles son y las formalidades de los procesos que, digamos, a los cuales se enfrentan estas personas, ¿no? Donde solo se ve papel, pero no se ve un análisis sobre las posibilidades de sobrevivir en su país de origen, ni que las autoridades estén adoptando medidas para evitar esta situación, ¿no? Es decir, la no devolución no solo es una garantía que le toca observar a la Comar en las entrevistas ya en la última etapa del procedimiento, es un principio y es una norma de derecho internacional, incluso jus cogens, ¿no? Se dice en el ámbito del derecho internacional, es decir, que no acepta pacto en contrario y que tiene un rango superior en el marco de las normas del derecho internacional y por ende también del derecho nacional, que deben de observar todas las autoridades, migración, Comar, incluyendo, por ejemplo, yo diría hasta los guardias de la Guardia Nacional, si percibe que ciertas personas o llega a enterarse que las personas están ahí porque su vida corre peligro, también tomar medidas contra la devolución, ¿no? Entonces, dentro de estas estrategias, además de asistir en el acceso a procedimientos de asilo, poner el dedo sobre el concepto de la no devolución por encima de todo lo demás, porque por eso se le denomina la piedra angular del sistema de protección internacional y trasciende a otros mecanismos como por ejemplo el de asilo o de refugiados, asilo político, etc. Lo importante es asegurarnos que la vida de estas personas no corre peligro, que se haga un análisis sobre la situación en su país de origen y a lo que se les estaría exponiendo de ser devueltas. Ahí creo que valdría la pena también acotar, perdón si me permites, Valeria. No, al contrario, iba contigo justo. Bien. Pues dos cosas importantes. La primera es que, retomando, estos son procedimientos de derecho internacional humanitario que tienen bases en derechos humanos, como el debido proceso, etcétera, etcétera. Y si bien el derecho a la representación legal es uno que además en México se viola constantemente, lo que debería ocurrir en un mundo ideal y con una aplicación de las normas correcta, debería incluso ser que las personas no necesitaran una representación para afrontar este tipo de procedimientos, ¿no? Las personas deberían poder
presentarse, hacer su caso, explicar por qué tienen temor fundado, punto. No deberíamos, o sea, otra vez, creo que el objetivo de Luis y mío profesionalmente en este campo es un día dejar de existir, ¿no? O sea, debería haber las condiciones para que las personas puedan presentarse solas, que tengan las garantías de estos debidos procesos y que puedan tener todo su caso completo, ¿no? Por una parte. Y por la otra, una de las grandes estrategias que ha aplicado, pues en general el aparato migratorio, tanto en México como en otras partes del mundo, es el uso de eufemismos. Creo que nos hemos clavado mucho en utilizar, por ejemplo, deportación, porque creo que a los que estamos de este lado nos queda claro, pero a la audiencia vale la pena explicar que todo el tipo de palabras que se puedan utilizar por parte de comunicación social de estatal tienen que ver con la deportación, ¿no? Cuando se habla del retorno voluntario, retorno asistido, etcétera, o sea, todos estos eufemismos que te llevarían a pensar como, claro, la persona está simplemente tomando una decisión de, claro, me iban a matar en El Salvador, voy a regresar a El Salvador. No, no funciona así. Todo eso constituye una parte de la deportación porque ocurre con fuerza del Estado, ocurre en un marco donde las personas no están pudiendo ni entender, como decía Luis, donde se les está obligando a firmar cosas que muchas veces ni siquiera se les explica y que al final del día les pone en riesgo nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que una parte crítica y una parte súper importante de entender todo esto es que al final del día el lenguaje importa mucho, así como a la detención migratoria se le está llamando alojamiento. Lo cierto es que termina siendo una privación de la libertad, que es simplemente comparable con un castigo corporal como es ir a la cárcel, ¿no? Entonces, en este marco simplemente quiero contextualizar que precisamente la representación legal es vital en tanto a que es un derecho, es vital en tanto al tipo de abusos, desde los eufemismos normativos que existen hasta las acciones concretas que se aplican, pero que también es vital porque deberíamos en algún punto de la vida que esto mejore y que por eso estamos trabajando, ya ni siquiera existir los abogados de derecho del asilo, ¿no? Que debería poder llegar la gente a hacer su caso y el Estado garantizar que el caso se lleve de la forma correcta y con el análisis correcto. Muchas gracias. Pues vamos a ir a una segunda pausa, pero creo que antes de ir a este corte, hemos podido explicar en qué consiste este principio de no devolución y un poco empezar a dibujar también qué pasaría si las personas son devueltas a los países de los cuales están huyendo. Pero al regresar vamos a hablar sobre entonces cuáles serían las medidas que deberíamos de tomar o que deberían de tomar los estados parte. Ahora volvemos con los refugiados. Para quien se conecta en este momento por primera vez a esta transmisión de su programa Con los Refugiados, permítanme decirles que hemos tenido 2 bloques en los cuales dialogamos con el panel acerca de qué significa el principio de no devolución y cuáles son sus implicaciones para muchas personas que están llegando a México y a otros países del mundo y de la región y que están siendo devueltos a los lugares de los que salieron huyendo por muy diversas circunstancias. Para este tercer y último bloque, me gustaría que nuestras 2 invitadas y nuestro invitado nos explicaran si todas las personas que llegan, por ejemplo, a México, pero también a Colombia y a otros países, son personas que deben recibir protección internacional y si a todas les aplicaría por igual las mismas medidas y este principio y por qué. Creo que voy a empezar con Luis y continuaría después con la doctora Ariadna y con Eva. Gracias. Pues la respuesta corta es no todas las personas, ¿no? Al final, digamos, como parte del sistema o del derecho de asilo, las personas tienen derecho a que se analice de forma individualizada el riesgo que enfrentan y que si se determina que este riesgo no existe, pues no tendrían derecho a protección internacional en forma, ¿no? Y para esto existen procedimientos que se deben de encargar de estudiar este riesgo y debe de haber un análisis con todas las normas o garantías mínimas del debido proceso. ¿Sí? Y digo que esa es la respuesta corta o la respuesta fácil porque nuestro contexto actual no permite esa situación, ¿no? Tenemos instituciones de asilo que están superadas, por un lado, por un flujo masivo de solicitantes, podríamos denominar, o de personas que se han desplazado,
pero por otro lado también porque hay un abandono por parte del gobierno federal respecto al fortalecimiento de estas instituciones, y es algo que él lo ha dicho mucho. Este fenómeno no surge de la nada, ¿no? Y sin embargo las autoridades, en lugar de prepararse o en lugar de proveer de capacidad a estas instituciones, las mantienen con el mismo presupuesto que cuando eran mínimas las cantidades, las solicitudes de asilo, como por ejemplo en 2013, ¿no? Entonces, pues con el mismo presupuesto, cuando atendías a 10, no puedes atender a 1000, ¿no? Entonces, ante esta situación, si bien podríamos decir de forma general, no todas las personas tendrían derecho a protección internacional, pues se debe de analizar su caso concreto y las razones por las cuales se desplazaron y si tienen peligro en su país de origen o no. Podríamos decir que hay ciertas generalidades o ciertas características compartidas en gran parte de estos desplazamientos, ¿no? Donde la razón no es una persecución individual, ¿no? Como se pensaba o como se sostenía con lo que se denomina la definición tradicional de refugiado, que deriva de que la persona o su grupo familiar está siendo directamente perseguida por quien es, y más bien se tratan de desplazamientos que derivan de contextos de su país de origen, ¿no? Y entonces podríamos decir que hay ciertos grupos que forman parte de esta movilidad, que sí comparten necesidades de protección internacional o que sí comparten características que de forma previa, ¿no? Prima facie, podríamos decir, se les podría denominar como refugiados o como personas con necesidades de protección internacional, ¿no? Y eso es algo que me parece importante reconocer, porque el derecho internacional justo ofrece una salida ante este tipo de flujos o ante este tipo de desplazamientos, por un lado masivos, donde la capacidad institucional se encuentra superada y que las personas comparten hasta cierto punto razones de desplazamiento a partir de situaciones que suceden en su país de origen, ¿no? Y entonces podríamos ver que no es casual que los haitianos o las personas de nacionalidad haitiana se estén desplazando, digamos, de forma colectiva. No es tampoco casual que desde Centroamérica, donde tienen tasas de violencia que sobrepasan por 4 los índices denominados de violencia epidémica, se estén desplazando. No es casual que personas de Venezuela se estén desplazando también de forma grupal, ¿no? Tal vez no en caravanas, pero sí con un número muy elevado. Y entonces podríamos decir que prima facie, ¿no? O que de forma general y sin un análisis individualizado, pareciera que estas personas sí requieren protección internacional, o son más las que sí requieren protección internacional que las que no. Y entonces el derecho internacional permite estos procedimientos acelerados de reconocimiento, donde solo en casos excepcionales, ¿no? Se hace un análisis individualizado para determinar que no son refugiados o que no tienen necesidades de protección internacional, ¿no? Entonces la respuesta fácil es: no todas las personas que se desplazan tendrían que pasar por un procedimiento individualizado. Sin embargo, las características actuales nos imposibilitan, para realizar estos procedimientos individualizados, y podríamos referir a ciertas generalidades del país de origen que nos permitirían asumir que sí son desplazamientos forzados gran parte de estos. Doctora, no sé, en ese sentido, sobre todo yo creo que también desde la perspectiva ética, como usted lo mencionaba en otro momento, ¿qué podemos hacer con estos flujos donde evidentemente a veces la capacidad ya también institucional se complejiza para poder determinar caso por caso qué es lo que está pasando? Yo creo que serían dos cosas. La primera es que hay que tener conciencia de que México está haciendo el trabajo sucio de ser la frontera externalizada de Estados Unidos, ¿no? O sea, la gente que está llegando, repito, se están quedando en México porque hay niveles de infierno. Regresar a su país o quedarse en México, pues se quedan en México, pero no necesariamente se quieren quedar aquí. Entonces, lo que tendría que ocurrir, como ocurre en otros lados, que no sería mi posición personal, yo sí creo que todas las personas merecen protección internacional, sobre todo en las condiciones que sabemos a priori de sus países, pero lo que hacen otros países es que cuando hacen este trabajo sucio para otro país, o sea, fungir como frontera externalizada, le piden dinero al país que está usando a este otro, ¿no? Entonces, México está haciendo todo esto de a gratis, ¿no? O sea, nada más está actuando como conejo asustado para que Estados Unidos
no le vaya a pegar con imposición de aranceles, no sé exactamente cuál es el temor, pero tendría con qué negociar y obtener los fondos para manejar, gestionar estos flujos migratorios que bueno, te repito, no es mi posición. Yo creo que es poco ético y poco moral hacer eso con la gente que llega. Por otro lado, existen otras medidas más políticas que legales de protección internacional a las personas. Si el pretexto es que no todos sufren persecución, ¿no? Que bueno, yo más bien cuestionaría lo que es el concepto de persecución, no cuando fue creado en 1951, sino ahorita. Pero digamos que uno cree que eso es cierto. Aún en eso hay otras categorías como la de protección, protección temporal, ¿no? Que se da grupalmente a gente como, pongamos los haitianos, ¿no? No tienen a dónde ir, se les protege un año. Estados Unidos utiliza esa categoría. O está también la protección bajo otras convenciones de derechos humanos, la Convención contra la Tortura, ¿no? O sea, puedes decir, no es una persona que quepa dentro de la definición de refugiado o de asilado político en términos de la legislación mexicana, que bueno, la legislación mexicana es muy generosa, o sea, comparada con la de Estados Unidos, ese sistema que yo estudio, es muy generoso, o sea, la violencia generalizada sí se acepta como motivo de persecución. También el género en Estados Unidos no. O sea, hay muchas razones, pero digamos que no se quiere dar. Bueno, hay todas estas. O sea, sí hay mecanismos legales para hacerlo. Que no hay dinero, se puede conseguir el dinero si uno quiere ser el recepcionista de Estados Unidos y no se hace, pero hay salidas, solamente que políticamente me imagino es inconveniente. Y bueno, la elección del gobierno mexicano de política migratoria ha regresado a ser la de los 90, solo que en términos del asilo, que es la política de no tener política, ¿no? Y entonces así como que se va capoteando, etcétera, pero podría pedirle dinero a Estados Unidos, no lo hace, etcétera. Muchas gracias. Eva, en ese sentido, si pudieras ahondar sobre estas alternativas, probablemente, pues no sé, ¿cuál ha sido entonces la reacción o la respuesta que se ha tenido hasta este momento? Claro, pues precisamente creo que algo que falta como un poco explicar aquí es que las personas en tránsito, en movilidad humana, pues son sujetas a un doble régimen jurisdiccional, ¿no? Por una parte, hemos estado hablando muchísimo, porque evidentemente es el enfoque del programa, sobre el derecho de asilo, pero también al ser personas en movilidad son sujetas de las normas migratorias, ¿no? Que en México pues están separadas y que, como decía la doctora, esa es una de las ventajas del sistema en México. Dios gracias, no lo tenemos ante una corte, no tenemos que ir y presentar niñitos de 3 años a que les declaren porque hay miedo, ¿no? O sea, sí tiene algunos beneficios y que otra vez, ¿no? O sea, ¿se podría financiar? Pues sí, quitémosle dinero a los militares y mandémoslo a las actividades humanitarias, se me ocurre, ¿no? Ahora, en este tema de por qué estoy siendo enfática con 2 regímenes, pues porque precisamente tenemos una variedad de estatus migratorios considerados en la ley migratoria que nos permitirían algún otro tipo de, pues como de soluciones, ¿no? Ahora, aquí no estamos viendo creativos en tanto a que, pues las categorías de asilo, de refugiado, son muy particulares y pertenecen a un universo muy particular de la movilidad humana, ¿no? A mí me parece que un poco es trastocar, intentando solucionar algunos problemas por medio de los instrumentos migratorios, como podrían, por ejemplo, ser las visas, ¿no? Que es una de las estrategias que se intentaron aplicar por parte del gobierno federal a la entrada de las caravanas, ¿no? Este tema de, les vamos a dar permisos para trabajar en el sur, vamos a tener esta aplicación de las que le llamaban las CFMs, ¿no? Y estas tarjetas, etcétera, etcétera. Pero pues creo que tiene otra vez que ver con una construcción de capacidades. Yo creo que nuevamente el derecho pues es el derecho que tenemos hoy, ¿no? Son las normas que tenemos hoy y el derecho es preciso, ¿no? O sea, otra vez, el lenguaje es importante, la categoría en la que metemos a la gente es importante porque eso implica las obligaciones que tiene el Estado para con esta gente. El estatus de refugiado es declarativo, no constitutivo. Esto quiere decir que si la persona te está diciendo, yo tengo miedo, yo vengo huyendo, ya es refugiada, ¿no? La prerrogativa del Estado es generar un procedimiento por el cual
reconozca esa categoría y reconozca ese estatus con todas las obligaciones que tiene, pero esto tiene que ver con cómo se siente la persona y cuáles son las condiciones contextuales de las que huye. Insisto, ¿podría haber alguna solución por medio de otra aplicación de instrumentos? Sí, y creo que pues lamentablemente muchas veces los abogados tienen que verse creativos y pedir, ¿no? Como prestados estos conceptos a otras partes normativas, pero yo soy de la posición personal que las categorías importan en tanto a las obligaciones que derivan por parte del Estado y que apelan pues no solamente a la ética individual, sino también a la escala axiológica que el Estado como parte de su política quiera aplicar. En efecto, estamos viendo un fenómeno claro de abandono, un fenómeno claro de aumento en la violencia, de cómo las expulsiones, cómo el tratamiento se está dando de una forma extremadamente violenta para con estas personas que vienen buscando protección e incluso para con el resto de las personas que trabajamos la materia, ¿no? Tanto investigadoras, tanto defensoras, ¿no? Jueces que están dando ciertos tipos de resoluciones, ¿no? Entonces, bueno, sí importa mucho y creo que ponernos creativos podría ser incluso peligroso aquí. Pues no me queda mucho más, el tiempo como siempre es apremiante, se nos va rapidísimo cuando abordamos temas tan complejos y tan interesantes. Muchas gracias Ariadna, Elba y Luis por su participación en este programa con los refugiados, que es muy especial para mí porque es el último que me tocará conducir. Por eso quiero agradecer a la audiencia que me ha acompañado, a la producción que lo hace posible y especialmente a ACNUR por la gran oportunidad para trabajar con y para los refugiados. Me despido, yo soy Valeria Berumen, les invito a seguir las redes de ACNUR México, ya que no se pierdan las próximas emisiones de este programa con los refugiados por Justicia TV. Muchas gracias.